Muy buenas, bienvenidos a 30 Minutos, a la Televisión Canaria. Gracias por estar ahí, como cada día. Vamos a hablar del mundo sefardí, la presencia judía en España. Es una historia apasionante. Nos acompaña el doctor profesor Abraham Haim, historiador, catedrático y doctor de Historia de Oriente Medio e Historia Judía. Lo ha sido en la Universidad de Tel Aviv. Ha sido también un alto cargo del estudio, la investigación y el patrimonio sefardí. Concretamente, durante 5 años fue director general del patrimonio sefardí en el Ministerio de Educación y Cultura de Israel. Está con nosotros, ha venido, en fin, es un conferenciante, da la vuelta al mundo hablando del mundo sefardí, está vinculado a asociaciones españolas relacionadas con el mundo sefardí y con la cultura judía, y bueno, está en Canarias. Ha venido a hablar de Colón, del origen sefardí de Colón, de la dimensión sefardí. Profesor Haim, muy buenos días. Muy buenos días. De manera que Colón es de origen judío. Es una de las teorías que hablan mucho de Colón, unos misterios increíbles. Cuando yo he entrado en este tema hace años, no lo creía que tanto fue escrito sobre este tema y otros temas con respecto al propio almirante, el navegante Cristóbal Colón. Una de las teorías, y la demuestra muy bien Salvador de Madariaga, que Colón pertenecía a una familia de judíos conversos. Tras las matanzas en casi toda España, en el año 1391, ¿sí? Comenzó una ola inmensa de persecuciones y de matanzas, y miles de judíos fueron asesinados por ser judíos de fe, nada más. No tenían ejército, no tenían armas. Bueno, comenzó todo en Sevilla y de ahí hacia el norte, y también llegaron aquellas matanzas a las Islas Baleares. Y dicen que él es de origen mallorquí, una teoría dice que es de Ibiza, y a través de aquellas matanzas que les causaron a sus antepasados convertirse al cristianismo, dejar el judaísmo primero de una forma parcial, pero luego se alejaron totalmente de la religión de sus padres, de los antepasados, y se establecieron en Génova. Y allí nació Cristóbal Colón, descendiente de familia de Ípiza, conocida por el apellido de exjudíos o cristianos nuevos. Le comentaba antes de comenzar la entrevista que la presencia sefardí, los judíos que nacieron en España, los sefardíes, no está muy estudiado los lazos que tienen con Canarias. Según algunos historiadores hay bastantes lazos, y yo repasando para esta entrevista me encuentro la historia de una familia. Él se llamaba Álvaro González, su esposa Mencía Báez y un hijo Silvestre González, y a los tres sí, los apellidos son muy típicos de judíos conversos. Los apellidos que terminan con EZ, González, Báez, sí, Ibáñez, sí, son de origen judío. No todos, sí, pero sí. Muchas familias que llevan este tipo de apellidos. Pues esta familia les quitaron la vida en La Hoguera, vivían en Las Palmas de Gran Canaria, después de un proceso porque los descubren que son judíos, porque cumplen el Yom Kippur, el ayuno. Sí, pero por otro lado decían que son cristianos. También, eran conversos, claro. Eso es, y por eso estaban contra camuflados. Ellos, dije ayer en otro contexto que contra ellos se estableció la Inquisición española. Todo que leemos y se conoce por los archivos, ¿sí?, del Santo Oficio, que están muy ordenados, ¿sí? Esta Inquisición, este sistema de tribunales y al final las hogueras, los autos de fe, se crearon contra los conversos, es decir, los cristianos que eran falsos. Cristianos falsos, que sí, se camuflaron. Bueno, falsos es nuestro término, no se utilizaba así. Se decía los conversos, los marranos también. Los marranos, sí. Pero marrano, a ver si aclaramos un poco. Yo siempre digo a mis alumnos españoles, como hablo en español,
les digo, si ustedes abren el diccionario con esta palabra marranos, ¿qué encuentran? ¿Qué explicación? ¿Qué definición le dan? Algunos sí saben, algunos no, pero dicen sí, cerdos. Les digo sí, pero no. La raíz ¿de dónde viene? Viene del verbo marrar. El verbo marrar significa también, según el diccionario Errar, de la Real Academia, claro. desviarse, apartarse. Se apartaron de la conducta de sus padres y de ahí se viene, titulan sí. marranos. Claro, o eran conversos, o se hacían cristianos, o tenían que irse. O neocristianos o cristianos nuevos. O cristianos también. nuevos. O si no, los echaban del país, como echaron a miles y miles y miles. No, cristianos de verdad. Es decir, no, mire, hacemos un poco de orden, con su permiso. Inquisición se inició contra los conversos a partir de del último cuarto del siglo XV, más o menos 1478, y también en la ciudad de Sevilla. El primer auto de fe tuvo lugar allí. Bueno, y luego se establecieron otros tribunales, se nombró un inquisidor general, Torquemada, el más famoso Torquemada. Tomás de Torquemada, que tenía sangre judía, en las venas, sí, por su madre, creo. Y esta institución actuó contra los conversos, no como los judíos, contra los judíos de fe. Los judíos de fe tenían otros problemas, pero sobrevivieron hasta el edicto de expulsión. Y el edicto de expulsión, que se firmó el 31 de marzo de 1492, en realidad se titula el edicto de expulsión, pero lleva dos opciones. La primera, convertirse de verdad. Si un judío se convirtiera de verdad al cristianismo, se quedaba, mantenía sus bienes, su casa, su trabajo, etc. O la otra opción, quedarse como judío de fe, pero no pisando aquí. Hay que marcharse. Y por eso, como la expulsión, es decir, tiene una continuidad. También los conversos continuaron allí viviendo y contribuyeron mucho a la cultura de España. Figuras como Fray Luis de León o Santa Teresa de Jesús, etc. Pero los expulsados fueron ellos que crearon la diáspora sefardí. Se llevaron la llave de sus casas, ¿no? Bueno, esta es algo nostálgico. Yo sonrío. No digo que es mentira, pero sonrío. ¿Por qué sonrío? Porque si de verdad tuviéramos las llaves originales de aquellas familias, no nos extrañaría tener una subasta o una exposición, como hay exposición de vez en cuando de libros antiguos, de manuscritos. ¿Por qué no creamos una exposición de las llaves de casas judías? Y no lo hay. Y no hay. No la hay. Hay mucha leyenda, quizás, mucho mito. No, es un medio de, ¿cómo puedo decir? A través de esto tú expresas el vínculo estrecho que tenían los judíos, o, en otras palabras, se consideraban España como su propia casa. Claro, y la idea de volver algún día a la casa. La idea de volver, por eso mantenían la lengua con todos sus géneros, las canciones, los romances, los refranes, las cantigas e incluso los alimentos. Algunos platos tenemos en común hasta hoy. Yo recuerdo, por ejemplo, el arroz con leche y con la canela encima que me preparaba mi abuela, o el pisto, por ejemplo, o el estofado de ternera. Son platos sefardíes. Platos sefardíes que probamos nosotros también. Bueno, de origen español, que llevaron consigo a los nuevos hogares. Apellidos de sefardíes, de judíos nacidos en España. Usted antes decía los acabados en EZ. Sánchez, Ramírez. Esos son de origen judío, pero ya son católicos. Católicos. ¿Los Alonso también es sefardí? Alonso yo no puedo confirmar. Ávila de la Fuente. Bueno, Ávila es además un apellido sefardí. ¿Sefardí? Mira, durante mi niñez, con respecto a esto de Ávila,
Yo no conocía la ciudad de Ávila cuando yo tenía 7, 8 años de edad. Pero encima de nosotros, en el edificio común, en Jerusalén, en la calle principal, que existe hasta hoy, la calle Yafo, vivía una familia sefardí. Y mi madre, a veces, como no había teléfonos, chiaban, gritaban, la llamaba Señora Davila. Señora Davila, yo decía, bueno, el apellido es Davila. Luego, cuando conocí la ciudad de Ávila, ese es el apellido. Pero la cortaron y dicen Davila, pero es de Ávila. De Ávila, igual que también Córdoba, es también... Córdoba, Cordovero, León, Sevilla. Hay muchos que llevan sefardíes de hoy, que viven tanto en Israel como en otros países, que llevan este tipo de apellido. Ferrer de también ciudad. es. Ferrer. Ferrer aquí lo tengo en la lista. Ferrer, Guerrero. Moreno, Rubio. Moreno sí, bueno, Rubio sí. Rubio también. Bueno. Están haciendo, bueno, es que lo del mundo sefardí es una cultura impresionante, que lo milagroso es que fueron, usted lo ha dicho, expulsados en 1492 de España, después de estar mucho tiempo en España viviendo, con los reinados, bueno, con los reyes católicos. Y ahí hay una historia que le quiero preguntar, profesor Jaime, ¿por qué los reyes católicos expulsan a los sefardíes al final y a fin de cuentas, si los sefardíes y el rey Fernando se llevaban bien? No. Según dicen algunos. No es así, no es así. Podría alguien llevar muy bien con el rey, pero no quiere decir que todos los judíos como pueblo, como comunidad, mejor en Aragón dicho, él tenía buenas relaciones con los sefardíes. También no, había exjudíos que mantenían, y lo mencioné anoche, Luis de Santángel o Gabriel Sánchez, que fueron judíos conversos. Eso es otra parte. Yo digo ahora judíos de fe, y es un proceso largo. No es que un día se levantan todos, aprietan un botón y dicen vamos a expulsar a los judíos. No es así. El proceso de pensar en los judíos comenzó años atrás. No olvidemos el proceso de la Reconquista. ¿Qué quería la Reconquista? Claro. Unificar el país bajo una religión, bajo un pueblo sin elementos extraños o externos. Y aquí se encontraron los judíos. Bueno, eso es el panorama general, pero había mucha envidia. Porque eran muy poderosos, muchos judíos que no tienen nada que ver con el porcentaje de la población general ocupaban muchos cargos. Y repito, fuera de los conversos, judíos. Mire, Samuel Alevi Abulafia, por ejemplo, en el siglo XIV, fue el brazo derecho del rey Pedro I de Castilla. Eran muy influyentes algunos. Muy influyentes. Muy ricos. Muy ricos también, con claro. Terrenos, con casas. Y él construyó allí su casa en el barrio judío de Toledo y una sinagoga. Luego todo se transformó. La casa suya se convirtió a la casa del Greco. Él vivía allí antes. La casa del Greco, sí. Y aquella sinagoga sí se convirtió a de Nuestra Señora del Tránsito. ¿Sí? Y yo siempre digo y hago observación a mis amigos. No digáis, por favor, la sinagoga del Tránsito. No tiene sentido. Mezcláis sinagoga e iglesia a la vez y no es. Podéis decir que es la sinagoga de Samuel Alevi Abulafia del siglo XIV de Toledo, que luego, después de la expulsión, se convirtió a una iglesia o lo que sea para el mundo cristiano. Así hay que decir. Otro ejemplo es la sinagoga también en Toledo y en Sevilla, Santa María la Blanca. No tiene sentido. No tiene sentido. Le pregunto una cosa sobre lo que usted acaba de mencionar, el auge que tenían los sefardíes, que eran un pueblo judío muy poderoso, tenían cierta influencia política, socialmente y económicamente. Y también es verdad que se ocupaban de tareas, hablamos ya de la época del Islam en España, que fue la época del apogeo de los sefardíes, se ocupaban de las finanzas
porque el Islam prohibía a los musulmanes dedicarse a eso, ¿no? Finanzas, pero la religión comercio. judía prohíbe también, el También, sí. prestamismo, pero bueno, Pero era verdad es que ocuparan, mejor dicho, las finanzas. las finanzas, sí. Y también profesiones como joyeros y sastres y draperos. El mundo del textil hasta hoy. Era así, sí. Hasta hoy. Sefardí. Y también les daban como arriendo, recaudar impuestos, localidades enteras, ¿sí? A favor de los judíos. Eso sí, esos son los fueros, mejor dicho, los privilegios que les daban los gobernadores o los reyes. Pero hay que definir siempre la época, el propio rey, la propia región. No se puede generalizar y decir, ay, en todo terreno español existía lo mismo. No es. No era igual, no era homogéneo. No. Es verdad que los sefardíes luego tuvieron una gran presencia fuera de España, cuando fueron expulsados en Europa, en el Imperio Otomano, y también en fin. médicos, Médicos importantes. Los médicos, mira, yo filósofos. he tenido filósofos, por matemáticos, supuesto, sí. contribuyeron a la humanidad entera. Fíjese Maimónides. Maimónides. Que es, podemos decir, es la cumbre. El sabio cordobés. Una culminación de un sabio judío completo que no es tan corriente. Sí, hay de segunda categoría, hay otros más que tenían a la vez varias especialidades, pero Maimónides, por su personaje, por sus horizontes, por su creatividad en medicina, en filosofía, en teología, etcétera, conocía la filosofía griega, conocía la matemática, la astronomía, es la persona más completa, más rica del mundo judío. Pero hay que añadir que contribuyó a la humanidad entera, sí, no solamente a su comunidad un judía. Sabio universal. Eso sí. Decíamos lo de la presencia no estudiada en profundidad, o por lo menos no muy divulgada, de sefardíes en Canarias, posiblemente de los que regresaban, también saliendo en la diáspora hacia América, pasaban por aquí, posiblemente procedentes de Portugal, donde también había una gran presencia. Fueron expulsados un poco más tarde. Y entonces pues se venían en embarcaciones frágiles, y me dicen, no soy experto en la materia, que algunas danzas canarias como el vivo de la Isla del Hierro y la danza del trigo en La Palma son de origen sefardí. Bueno, a saber. Podría ser. Para mí es algo nuevo, pero no quiere decir que no es. Podría ser. Podría ser. Muchos canarios seguro que son también de origen sefardí. Yo con los apellidos estos, algunos hay, Alonso Sánchez, Ramírez, de la Fuente. Yo recuerdo una frase, y fueron los primeros pasos míos con las amistades, con mis amigos españoles, etcétera, con las instituciones. Una visita de Camilo José Cela a mi país, a Israel, y fue en unos años el presidente de la Asociación de Amistad España e Israel, y luego fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Cierto. Él dijo más o menos lo siguiente, casi cita completa: si existe en el mundo un país fuera del Estado de Israel donde corre sangre judía en las venas de muchos de sus habitantes, este país es España. Es que España, que los expulsa en 1492, casi 500 años después, les dice, señores, pueden volver si demuestran ustedes que son descendientes, tienen la nacionalidad. Esto fue en el año 82, ¿no? Casi 500 años después. El retorno, la vuelta a España, no es solamente en el campo de deporte, la vuelta a España. Y sí, tenemos hoy comunidad judía que crece. También hay que decir, no solamente sefardíes. Fíjate que la renovación de la comunidad judía en la España moderna en el siglo XIX se inició por judíos ashkenazim, es decir, no nacidos en España, ¿sí? No, nacidos en España no puede ser, claro. Pero ashkenazim que llevaban apellidos que como son de origen alemán, Ignacio Bauer, que fue presidente de la comunidad. Luego llegaron los sefardíes y se puede definir las etapas, y la ola más grande fue
cuando Marruecos consiguió la independencia en el año 56. No sé, tenían miedo de quedarse en un estado que se adjuntó a la Liga Árabe, el conflicto árabe-israelí está en vigor, y entonces, por razones lógicas, por lo menos los judíos que vivían en la ex Marruecos español, en la franja norte, como Tánger, como Larachi, el Arayesh, o como el Qasr el-Ikbir, etcétera, Arcila, entonces cruzaron el estrecho y llegaron Volvieron al a Andalus. España. Y luego muchos y miles de judíos, tanto la mayoría ashkenazim europeos, de los países hispanoamericanos. Eso es en las últimas décadas. Están en Argentina, Sí, en Chile, muchos en argentinos, Perú, igual que hay en los Brasil. judíos que viven aquí, muchos ecuatorianos, muchos Claro, chilenos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces llegaron judíos, la mayoría de Argentina, pero de Uruguay, Uruguay también. y de Hoy en otros día, países. donde están los sefardíes en su mayoría es en Israel. Hoy sí. Que ya hoy tienen en un estado día, propio. Tenían más, pero desde que se abrieron las puertas de la ex Unión Soviética, el peso de los sefardíes ha disminuido. No, hablo de punto de vista numérico, pero si incluimos, y suelen hacer, los sefardíes y todos no ashkenazim, es decir, judíos iraquíes, judíos iraníes, judíos indios, de la India, De me Rusia. refiero, de Etiopía. Etiopía. Sí, eso en total podría ser más o menos mitad. Llegaron a ser en su día 2 millones, ¿es verdad esa cifra? Donde 2 millones en el mundo de sefardíes, ¿sí? hoy podría ser. Podría ser. Sí. Le quiero No, preguntar... no, menos. Menos. No llega, No llega. no llega, no llega. Le quiero preguntar, profesor Jaín, por el momento más cruel de la historia, que además tiene vínculos con España de nuevo, cuando se produce el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, la persecución a los judíos. Hay historias tremendas que todo el mundo conoce, pero también hay historias menos conocidas de cómo España ahí juega un papel. Y hay una serie de diplomáticos españoles que ustedes han Un amigo recordado. mío, Diego Carcedo, bien periodista, conocido por los sí. medios vuestros de comunicación y buen amigo de Israel, además, no desde hoy, acaba de publicar un libro donde primero publicó sobre el Ángel de Budapest, como lo titulan, Ángel Sanz Briz, sí, estaba en de Budapest. Este fue el primero famoso, pero hay más. Y ahora en su nuevo libro, que está en proceso de presentación en varias ciudades de España, entonces Diego Carcedo habla de otros diplomáticos y de Ángel otras Sanz personas. es uno, pero está Bernardo Roland, Sebastián Romero, hay varios. Sí, que contribuyeron, bueno, se arriesgaron. ¿Qué fue lo que hicieron esos diplomáticos cierto. españoles? Dando visados para que lleguen a España. Y así se salvaron de la muerte. Hay muchos cuentos reales de grupos, no hablo de muchos miles, en total se puede hablar que se salvaron miles de judíos del exterminio, debido a recibir visados y sacarles de los trenes del destino final y llevarlos a España y luego vía Portugal o a Francia o lo que sea. Es que Porque no se permanecieron en España definitivamente, muy pocos, quizá, Sí, pero como de transición, de tránsito. La historia que usted ha citado de Ángel, el Ángel de Budapest, hay un largometraje que la cuenta, de Ángel Sanz Briz, un español que en la época de Franco, que estaba en la capital húngara, en Budapest, en el año 40 y tantos, Sí, y el hombre era el encargado de negocios en la legación española. Y cuando se produce la persecución de Hitler a los judíos, el hombre hasta creó una serie de casas donde los refugiaba, que ponía por fuera edificio extraterritorial, o sea que ahí no se podían meter no se podía, y los así nazis. se salvaron, y luego arreglaron el transporte. Con los pasaportes. Con los pasaportes, y los alemanes dejaron, o los húngaros, que fueron obligados de ser fieles a los conquistadores nazis,
permitieron el paso. Eso Curioso, sí. profesor, porque la historia de este hombre, que conocen ustedes muy bien, de Ángel Sanz Brins, él no le dijo nada a la familia, lo mantuvo discretamente toda aquella operación de ayuda a los judíos. Sí. ¿No? Esto se guardó en silencio. Hay otros casos que la familia no sabía nada. Después les hablaba. Han descubierto, sí. Bueno, en tiempos de Franco, ¿cómo Franco, siendo de alguna manera aliado de Hitler, hizo ese gesto? El tema de Franco no es como Colón, pero está todavía bajo investigación, es decir, por los historiadores, utilizando material de archivos con respecto al tema. Mira, es mi opinión personal. Franco, y dicen que tenía también origen judío. Yo recuerdo un artículo de un catedrático norteamericano que se dedicó al apellido de Franco, de esta persona, Francisco Franco, pero yo digo que Franco no hizo nada por amar a los judíos. De verdad, yo creo, no tengo documentos ahora, pero según mis lecturas, Franco pensaba en los intereses de su país. Fue aliado de Hitler, pero Franco todavía no olvidó aquella obra magnífica de unas décadas antes del principio del siglo XX, cuando Ángel Pulido publicó un libro gordo en doble sentido que se titula Españoles sin patria y la raza sefardí. Y quería renovar el retorno de los sefardíes tomando en cuenta que España ha perdido sus colonias, ¿sí? Y entonces aprovechar de la potencia económica de los sefardíes dispersos que volvieran a España para reforzarla. Yo creo que este panorama tenía también el general Franco, porque es ilógico, aliado con Hitler, por un lado, y no enviando a los judíos o colaborando. Además, tenemos otro factor. El decreto de 1924 del general Primo de Rivera, que en aquel entonces permitía a cualquier sefardí conseguir la nacionalidad española si lo solicitara. Y así se aprovecharon los sefardíes y se utilizó este decreto durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo que hizo Ángel Sanz Brins, porque es verdad que él no recibió de Franco mucha ayuda en su momento, este español que estaba en Budapest. Es otro tema que ellos mismos tomaron, como se dice, la sartén por su mando. Aprovechó el decreto, se arriesgaron, con un cierto riesgo, salvar. Estaban actuando por su Ahora, cuenta. te digo, si fue política oficial, todavía esto está bajo de discusión. Ahora, es verdad que el ex embajador en España de Israel, Ben-Ami, Shlomo Ben-Ami, la propia Golda Meir, en su día decía, es que España fue el único país del mundo que le echó una mano a los judíos cuando estaban en aquel trance tan desgraciado, ¿no? Sí. Curioso, la historia. Bueno, había también otros países los también. holandeses, los daneses, por pero lo menos fue España, el que más vidas por salvó. su pasado y por su alianza con Hitler, eso sí. Hay que mencionar, siempre yo digo, a pesar que Franco fue un dictador y no sé qué, con respecto a los judíos, le extendió la mano, fue buena persona. Vamos a definir uno bueno y uno malo, pertenecía a los buenos y no a los malos. Ahí, Por este ángulo, es la historia, porque salvó miles de vidas que iban camino de las cámaras de gas en el tristemente famoso holocausto de la Segunda Guerra Mundial, del Tercer Reich, de Hitler. Estamos terminando ya. Hay una novela magnífica de Antonio Muñoz Molina, Sefarad, que habla muy bien de todo esto. Lo digo porque los espectadores de este programa sé que les gusta leer, tienen oportunidad de buscar esa novela, Sefarad, de Antonio Muñoz Molina, que habla de todo esto. Y como se nos queda ya prácticamente el tiempo cumplido, profesor, ¿usted es sefardí? Sí, yo por una parte, tanto materna, tengo rama, por materna y paterna, es sefardí, pero lamentablemente no sé el origen exacto. Ahora no sé, porque, mira, las madres, tanto maternas como paternas, fueron de Sarajevo
Mira, mi bisabuelo materno, que llegó como niño de Bagdad con sus padres, se casó con la hija de Moisés Pereira, Reina Pereira, que él, el padre, fue el gran rabino de Sarajevo. Y llegaron a Tierra Santa, ellos, aparte cada uno en su edad, se casaron y uno de los hijos es mi abuelo materno. Y todos ellos, con sus hermanos, con sus primos, hablaban la lengua sefardí. Y usted hace honor y habla perfectamente el castellano. Así que... Bueno, el castellano es un amor posterior. Tuve cursos de verano en Salamanca, pero el sefardí lo escuché durante mi niñez, cuando acompañaba muchos días, y vivía por mi voluntad en la casa de mis abuelos maternos. Y allí, como ellos hablaban solamente esta lengua entre sí, entonces algo me queda Algo de la y no se música. borra. No se Con borra. el correr del tiempo se queda. Son temas firmes que forman tu personalidad como adulto y soy muy adulto hoy y no me arrepiento porque eso me dio el empujo ya como adulto interesarme en mi pasado. No digo raíces, es un poco, sí, no tenía que volver a mis raíces, tampoco buscarlas, pero pisar tierra española, conocer la historia de mi pueblo en esta tierra, divulgar el tema como sabio, como historiador, es la mejor recompensa personal para mí. Abraham, Jaime, muchas gracias y hasta siempre. Gracias por estar aquí, pasar muy amable. lindos momentos. Gracias a o usted. minutos 30, yo pensaba que todavía han pasado. Se pasó 15. volando, se pasó volando. Es una maravilla hablar con alguien que viene de Israel con el conocimiento de la gran cultura sefardí, de la que tantas veces tenemos que sentirnos orgullosos los que vivimos aquí, porque nos dejaron un gran legado. Gracias a ustedes también y sigan en la compañía de la Televisión Canaria. Muy buenas.